dar inicio a la presentación del libro Gobernando la Metrópolis, que la van a hacer David Gómez Álvarez y Gabriel Lanfranchi. David es profesor de la Universidad de Guadalajara en México y Gabriel profesor de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por la participación, David y Gabriel. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. También agradezco a mi colega, coautor y coeditor, Gabriel Lanfranchi, de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto a varios conocidos que están participando en este panel, particularmente a nuestro maestro Pedro Ortiz, que es un experto en temas metropolitanos a nivel global. Y a mí me gustaría abrir diciendo que efectivamente lo que decía Pedro es relevante para una discusión más amplia, en el sentido de que no necesariamente hay una distinción tan clara, a pesar de la buena exposición de Olga Lucía, entre región y área metropolitana. Eso tiene que ver mucho más con la precisión conceptual y operativa de estos términos para el caso colombiano. Creo que la distinción es clara en cuanto a los distintos órdenes de gobierno implicados en la nueva configuración, en el arreglo que están buscando para la capital colombiana, para la Bogotá metropolitana, pero efectivamente esa distinción tiene que ver no solo con las competencias, como lo decía Pedro, sino con la definición misma para cada país. Si revisamos distintas áreas, regiones, zonas metropolitanas alrededor del mundo, nos vamos a encontrar una variación muy grande que no nos permite tener una única definición para cualquier latitud o lugar del planeta, sino que cada país, cada idiosincrasia, cada nomenclatura institucional, constitucional, lo precisa de manera distinta. Lo que sí es interesante de lo que están discutiendo ahora para Colombia es justamente la inclusión de no solo la alcaldía mayor, sino la gobernación de Cundinamarca, y no solo las municipalidades o las alcaldías menores de uno y otro lado de las fronteras del área metropolitana, llamada ahora región metropolitana, y eso lo hace más complejo, y ese es el punto de partida que me gustaría plantear para presentar este libro, que lo muestro en pantalla, que está en su versión en español, Gobernanza Metropolitana, el gobierno de las metrópolis para el desarrollo urbano sostenible, cuya edición inicial salió en inglés, Steering the Metropolis, Sustainable Urban Governance, para distintos casos y ciudades del mundo. Rapidísimo, esta publicación que originalmente se concibió en la Declaración Metropolitana de Montreal, que ahora acaba de cumplir un lustro, fue una idea que surgió justamente cuando Naciones Unidas, a través de su Agencia de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, ONU Habitat, planteó la necesidad de hacer una declaración metropolitana de cara a Hábitat 3 que le diera un espacio de discusión a las metrópolis en el mundo, distinta a muchas otras discusiones que también tuvieron, digamos, su punto de arribo en Hábitat 3, como son la vivienda, el desarrollo urbano, la sostenibilidad, la movilidad y el transporte, el cambio climático, en fin, todos los temas que cruzan las ciudades, la discusión de las ciudades en el mundo, pero el aspecto metropolitano, el metropolitanismo, era un tema que había estado soslayado de alguna manera en una discusión más amplia y que había cobrado muchísima importancia en tiempos recientes, precisamente por el crecimiento urbano en todo el planeta, particularmente en ciertas regiones como África, América Latina y Asia, y que no había tenido un espacio propiamente de discusión, una agenda de trabajo y menos aún una agenda intelectual, académica, de investigación, que le diera su lugar preponderante en una discusión más amplia de ciudades. Y en esto Pedro Ortiz ha estado, digamos, abriendo brecha en el sentido de colocar este tema en la agenda global de discusiones, porque como bien lo dice la OCDE en varias de sus publicaciones emblemáticas, el siglo metropolitano,
una de ellas, pues este es el momento de las grandes ciudades. Y aquí la distinción quizá tenga que ver con que no solamente estamos hablando de las megaciudades, de las grandes urbes del planeta, sino de aquellas que se consideran o que se pueden considerar como metropolitanas. Y ahí la distinción clave no está tanto en la escala de la ciudad, en el tamaño poblacional, económico, territorial de las ciudades, sino en su complejidad, en la interacción entre sus partes componentes. Y esta es, creo, la distinción más importante que aporta el libro en varios de sus capítulos conceptuales teóricos, de muchos de estos autores que han, digamos, marcado la pauta, la agenda en el mundo, y justamente tiene que ver con esa complejidad en la interacción entre las distintas unidades. Y en ese sentido, el caso colombiano, como ya lo exponía la colega, está llamado a nombrarse como región y no como área, precisamente por la incorporación de distintos órdenes de gobierno y de muchas más unidades, demarcaciones, jurisdicciones político-administrativas, como son las alcaldías menores, las municipalidades, además de la gobernación y de la alcaldía mayor, es decir, de un cúmulo de gobiernos que se asocian, que se unen, que se fusionan, pero sobre todo que interactúan independientemente del arreglo constitucional, normativo, institucional, simplemente la interacción a la que están siendo convocadas todas estas unidades componentes de esa construcción mayor llamada Bogotá metropolitana o de otras grandes ciudades, es lo que hace de una ciudad metropolitana, la complejidad en las interacciones. Y pongo un ejemplo concreto para no hablar solamente de temas abstractos o en un plano teórico, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, si estamos hablando de transporte y movilidad, que es un tema sin duda central para el caso colombiano o Buenos Aires, como lo conoce bien Gabriel, o de la Ciudad de México, en el caso de mi país, simplemente la relación intergubernamental que existe entre las distintas áreas, departamentos, instancias que tienen que ver con el transporte, la movilidad y demás temas afines de una municipalidad o de una gobernación, provincia, estado, como se le llame, hace que se complejice esa relación porque no solamente es en ese tema, sino que cruza de manera transversal con otros temas que podrían ser, por ejemplo, el de la infraestructura urbana o el del cambio climático o el de calidad del aire, todos muy vinculados de manera directa con el tema del transporte y la movilidad. Ese cúmulo de relaciones intergubernamentales entre distintas instancias de los integrantes componentes de la metrópolis es lo que hace a una ciudad metropolitana. Es el número de competencias, ya lo decía Pedro, pero también el número de recursos, de responsabilidades, de espacios de convergencia, de ciclos de política pública en donde intervienen distintas autoridades e incluso si ya nos movemos a una definición más amplia de la gobernanza metropolitana de las ciudades, áreas, regiones metropolitanas, de las grandes ciudades metropolitanas. Entonces estamos hablando de la incorporación de otros actores no estatales que no forman parte de los gobiernos, sino que son privados, académicos, sindicales, profesionistas, en fin, distintos ámbitos y de distinto índole, y eso complejiza aún más la relación interinstitucional, ya no solo intergubernamental, entre las distintas instancias que componen estas ciudades metropolitanas. En eso reside principalmente una definición más integral, no solo urbanística, sino también económica y sobre todo política de las grandes ciudades del mundo. En ese sentido, este libro, Steering the Metropolis, justamente busca, digamos, abordar estos distintos entry points, estos distintos abordajes, estas distintas dimensiones que definen a las grandes ciudades metropolitanas en el mundo, que, insisto, no necesariamente se corresponden con las
grandes ciudades en términos poblacionales, económicos o territoriales, aunque por supuesto la mayoría de ellas estarían enmarcadas en esta definición más amplia, más integral. Pero también hay ciudades de no gran tamaño, de menor calado, pero que también tienen una complejidad de interacciones, de relaciones intergubernamentales e interinstitucionales que las constituyen, que las hacen ser ciudades metropolitanas o áreas metropolitanas o regiones metropolitanas. Una definición parecida a la colombiana que ahora discuten es la que define a las metrópolis alemanas, que justamente varias de ellas se consideran a sí mismas como regiones metropolitanas, precisamente porque incorporan a los estados del federalismo alemán y no solamente a los gobiernos locales alemanes, sino a un cúmulo de instancias que incluso algunas ni siquiera son propiamente gobiernos como tales, sino corporaciones públicas o cuasi públicas como podrían ser asociaciones de trenes o de distintas corporaciones para provisión de servicios públicos. Y en ese sentido, una región metropolitana como la de Nuremberg o la de Brandenburgo u otras, pues tienen que ver justamente con esta definición de una multiplicidad de actores involucrados. Y, insisto, si la perspectiva más amplia de la metrópoli la tomamos como una de gobernanza metropolitana que incorpora actores no estatales, pues la complejidad se multiplica exponencialmente y eso es lo que definiría, digamos, una ciudad metropolitana. El libro, para darle un poco de espacio a la presentación propiamente tal de esta publicación, creo que es un libro de consulta, más de referencia que de lectura como tal. Es un libro muy exhaustivo que básicamente, y en esto me ayudará mi colega coeditor Gabriel, se compone de tres grandes secciones. Una primera que son las visiones teóricas sobre la gobernanza, donde hay varios artículos conceptuales muy importantes, entre ellos uno precisamente de Pedro, pero también una sección con enfoques sectoriales de la gobernanza metropolitana, donde justamente se abordan estas perspectivas de lo medioambiental, el transporte, la economía, los indicadores, las métricas y un sinfín de temas particulares, sectoriales, que tratan de, en conjunto, abarcar, abordar las distintas dimensiones que componen la metropolitanización. Y finalmente una tercera sección que son visiones específicas de ciudades alrededor del mundo, donde están 20 y pico ciudades de los 5 continentes, América, Asia, África, Asia y Oceanía, y que, digamos, muestran es una muestra representativa, más no indicativa, más no representativa, de muchas de las metrópolis que van desde las enormes como Delhi hasta unas no tan grandes como podría ser Portland, Oregon, pero que es un emblema, que es un referente en la discusión metropolitana norteamericana. Y justamente cuando se revisan los casos se puede dar cuenta de que no existe una fórmula única, un arreglo único, ni, digamos, tendencias comunes o patrones compartidos entre las metrópolis del mundo, sino todo lo contrario. Lo que vemos es que hay una divergencia en las modalidades y diseños para conceptualizar, para operacionalizar y para planificar y desarrollar ciudades en el mundo. Cada uno de estos casos tiene trayectorias institucionales, históricas muy particulares, e incluso la comparación intra país, intradoméstica, resulta muy complicada entre dos ciudades como podrían ser Medellín o Bogotá, o Córdoba y Buenos Aires, o Guadalajara y Ciudad de México, por mencionar casos cercanos, pero aún en países mucho más homogéneos, menos desiguales, como Alemania o como algunos otros europeos o Estados Unidos, la comparación de las ciudades y de las metrópolis es muy complicado porque cada una tiene un régimen
una condición muy particular que las hace casi únicas en el mundo. Y en ese sentido, creo que al final del día, pues cada caso se quedará con su propia definición, como será en el caso de Bogotá, y cada una tendrá que definir finalmente de qué se trata ese fenómeno llamado metropolitanización. Ese fenómeno, ese hecho metropolitano, varía significativamente de ciudad a ciudad, no digamos de país a país y mucho más de región en región, pero lo cierto es que quizá una de las pocas figuras o atributos o características que podrían utilizarse como una definición más conceptual y genérica de las ciudades es el punto de partida del que se basa este libro, que es justamente esta interacción compleja entre distintas unidades intergubernamentales que si incorporamos además otros actores no gubernamentales, la complejidad se multiplica exponencialmente y ahí es donde entran en juego distintas disciplinas, distintas aproximaciones y distintas perspectivas que hacen un llamado a la creación, y esa es una propuesta intelectual de Gabriel Lanfranchi y algunos otros colegas, de una disciplina metropolitana que supone un abordaje, una complejidad distinta al urbanismo, a la planificación o planeación, al desarrollo económico local y a otras ciencias o disciplinas o prácticas o artes que han sido hasta ahora las más recurridas para entender estos fenómenos enormes que son las ciudades metropolitanas. Yo lo dejaría hasta aquí y le pasaría la estafeta a mi colega Gabriel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias a toda la organización por invitarnos a hablar del libro. Que más que nada hacer un punto de por qué leerlo, quizás. David ha explicado bastante de su contenido. Y yo les diría que el principal motivo por el cual hay que leer el libro es porque sirve para que todos estos temas que hoy estamos discutiendo empiecen a tener puntos de referencia claros. Muchas veces me da la impresión de cuando participamos en este tipo de eventos es que cualquier comentario tiene asidero porque no hay puntos de referencia. Y el trabajo que se ha hecho, que parte de algo que David no comentó, pero que fue de un gran evento que se organizó en Guadalajara sobre gobernanza metropolitana, ha logrado atraer, no a todos, porque eso es imposible, pero sí a varios de los principales referentes de la materia. Y hay un recorrido que pasa por lo teórico, que es importante, porque parte de esta idea de lo que mencionaba recién David, del nacimiento del metropolitanismo, tiene que ver con tener un lenguaje común. Escuchaba con atención antes la discusión entre la definición de área y región metropolitana, y ese tipo de cuestiones muchas veces terminan debilitando la discusión de fondo, que en realidad nos lleva a entender a cómo organizar mejor un sistema urbano complejo, que es el sistema urbano metropolitano, ¿no? A mí me gusta decir que las ciudades son 6.000 años, que los municipios tienen 200 años, que las metrópolis tienen 50 años, en términos generales. Ahí Pedro me corrige, pero en términos generales los municipios vienen con la invención del Estado, digamos, ¿no? O sea, como tal, son la unidad de administración dentro de un sistema estatal mayor, que en algunos casos es federal, en otros casos es centralizado, pero el concepto de la metrópoli es algo que supera, ¿no? La metrópoli moderna, como la entendemos, supera a los municipios, y sin embargo no tenemos claramente definidos canales de organización metropolitana homogéneos para todo el mundo. Por eso cada área metropolitana lo va resolviendo a su manera, y en este caso celebro que Bogotá esté encaminada en esta dirección, porque siempre son pasos históricos. Yo quiero decir que se puede pensar la cuestión metropolitana desde el nivel de la teoría, los gaps, como me gusta decir a mí, los baches que hay en el conocimiento, en la capacidad de afrontar los temas ambientales, los sociales, los organizacionales, los económicos, pero sobre todo, y quizás el énfasis quisiera dejarlo acá, el cultural y el político, que son temas que se logran a través de la toma de conciencia, ¿no? Cultural, de la gente y también de la academia, podríamos decir,
Y en ese sentido hay esfuerzos de varias universidades, entiendo ahora también celebro que el CIDER esté tomando cartas en este asunto. Yo tengo la oportunidad de hacerlo desde la Universidad de Buenos Aires con el posgrado de Urbanismo Metropolitano y he tenido también la oportunidad de interactuar con muchos profesores de distintos lugares, Antonella Contín del Politécnico de Milán, bueno, en mi caso lo desarrollé en el MIT. Me parece que hay muchas universidades, el Sciences Po, también en Francia. Entonces, hay muchas universidades, muchas escuelas que están tomando esta temática, bueno, la Universidad de Guadalajara, a la que David pertenece, y que este libro ayuda de alguna manera a que empecemos a hablar un mismo lenguaje. Y eso me parece que es un aporte muy, muy importante y muy significativo. Queda también por otro lado, y para otro capítulo, el tema de la práctica, ¿no? Y de cómo implementar y cómo llevar a cabo estas cuestiones. Y en ese sentido, y lo último que digo para no excederme del tiempo, es que hay un diálogo muy importante entre teoría y práctica por construir, porque esta es una teoría que se alimenta más de la práctica que al revés. Por eso los cursos que se llevan a cabo y el trabajo, yo creo, el aporte que pueden hacer, en este caso la academia o quienes se concentran en la producción de conocimiento y de libros, es articular con el sector público, articular con los grandes tomadores de decisión que van más allá del sector público, en cómo se construyen esta conciencia metropolitana y cuáles son las herramientas disponibles para lograr la mejor organización posible para ese caso determinado. Así que con esto me gustaría dejar la palabra a quienes tienen que continuar y decirles que se pueden descargar el libro desde la página del Banco Interamericano de Desarrollo, alcanza con googlear Steering the Metropolis o Gobernanza Metropolitana BID, y el documento se puede bajar en PDF, o David también tiene unos cuantos ejemplares para enviar, ahí no sé si quieres comentarlo, David. Sí, con todo gusto, colegas, todos los que estén interesados, tenemos libros gratuitos para cualquiera, simplemente tendrían que pagar el envío. El libro es gratis, tenemos el libro en español, sobrantes, que queremos distribuir gratuitamente. No hemos podido hacerlo de manera suficientemente exhaustiva en América Latina, pero si alguien estuviera interesado, por favor, contáctenos y arreglamos el envío al país o ciudad de origen donde quieran. Bueno, David y Gabriel, muchísimas gracias, estupenda presentación. Nos podíamos quedar aquí con ustedes, con los panelistas, con Pedro, discutiendo todos estos temas que se han presentado. Seguramente vamos a tener la oportunidad de seguirlos discutiendo. Ojalá podamos hacerlo en un futuro próximo, porque todo esto está siendo de gran relevancia, la discusión que se está dando ahora para la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, como se le ha llamado.